Introducción. Todos los seres vivos tienen una manera de vivir que depende de su estructura y fisiología, y también del tipo de ambiente en el que viven. De manera que los factores físicos y biológicos se combinan para formar una gran variedad de ambientes en distintas partes de la biosfera. Así, la vida de un ser vivo está estrechamente ajustada a las condiciones físicas de su ambiente y también a las bióticas. Cuanto más se aprende acerca de cualquier clase de planta o animal, se ve con creciente claridad que cada especie ha sufrido adaptaciones para sobrevivir en un conjunto particular de circunstancias ambientales. Cada una puede demostrar adaptaciones al viento, al sol, a la humedad, la temperatura, la salinidad y otros aspectos del medio ambiente físico, así como adaptaciones a plantas y animales específicos que viven en la misma región. Ecología y desarrollo. Se ocupa del estudio científico de las interrelaciones entre los organismos y sus ambientes, y por tanto de los factores físicos y biológicos que influyen en estas relaciones, y son influidos por ellas. Pero las relaciones entre los organismos y sus ambientes no son sino el resultado de la selección natural, de lo cual se desprende que todos los fenómenos ecológicos tienen una exploración evolutiva. A lo largo de más de 3.000 millones de años de evolución, la competencia engendrada por la reproducción y los recursos naturales limitados han producido diferentes modos de vida que han minimizado la lucha por el alimento, el espacio vital, el cobijo y la pareja. También podemos definir el término ecología como el estudio de las relaciones naturales de los organismos con su medio ambiente físico y biótico. Este término está ahora mucho más en la conciencia del público porque los seres humanos comienzan a percatarse de algunas malas prácticas ecológicas de la humanidad en el pasado y en la actualidad. Es importante que todos conozcamos y apreciemos los principios de este aspecto de la biología para que podamos formarnos una opinión inteligente sobre temas como contaminación con insecticidas, detergentes, mercurio, eliminación de desechos, presas para generación de energía eléctrica y sus defectos sobre la humanidad, sobre la civilización humana y sobre el mundo en que vivimos. La voz griega oikos significa casa o lugar para vivir, y ecología, oikos, logos. Es literalmente el estudio de organismos en su hogar, en su medio ambiente nativo. El término fue propuesto por el biólogo alemán Ernst Haeckel en 1869, pero muchos de los conceptos de ecología son anteriores al término en un siglo o más. La ecología se ocupa de la biología de grupos y organismos y sus relaciones con el medio ambiente. El término autoecología se refiere a estudio de organismos individuales o de poblaciones de especies aisladas y sus relaciones con el medio ambiente. Los grupos de organismos pueden estar asociados a través de tres niveles de organización: poblaciones, comunidades y ecosistemas. En el uso ecológico, una población es un grupo de individuos de cualquier clase de organismo, un grupo de individuos de una sola especie. Una comunidad en el sentido ecológico, una comunidad biótica comprende todas las poblaciones que ocupan una área física definida. Así, la cinecología se interesa por las numerosas relaciones entre comunidades y ecosistemas. El ecológico estudia problemas como quién vive a la sombra de quién devora a quién desempeña un papel en la población y dispersión de quién, y cómo fluye la energía de un individuo al siguiente en una cadena alimenticia. El ecólogo trata de definir y analizar aquellas características de las poblaciones distintas, de las características de individuos y los factores que determinan la agrupación de poblaciones en comunidades. Recursos naturales. Recursos naturales y riquezas. Conocemos en este nombre los elementos materiales que la naturaleza nos brinda en forma espontánea. Es decir, que sin que intervenga la mano del hombre, los recursos naturales son aprovechados por el hombre y sirven para satisfacer las necesidades de la población. Son refuerzos naturales, por ejemplo, los árboles que forman los bosques tropicales de nuestra Amazonia, los pastos naturales que crecen en la región andina, los peces que viven en los mares,
ríos y lagos, los minerales que yacen en el subsuelo, como el cobre, el petróleo o la plata, los suelos de los valles y pampas, los animales silvestres de las diferentes regiones naturales del país, el agua de nuestros ríos, lagunas, etc. Los recursos naturales se convierten en riqueza con el trabajo, organización de los hombres. Los países que explotan racionalmente sus recursos naturales crean riqueza para poner al servicio de la población. Los recursos naturales solo tienen valor económico cuando son explotados racionalmente, es decir, cuando son convertidas en riquezas y están puestas a mano del hombre. Un país que tiene abundantes recursos naturales inexplorados, todavía a pesar de sus habitantes padecen de hambre, se parece a un mendigo sentado en un banco de oro. Los recursos naturales renovables y no renovables. Los recursos naturales renovables son aquellos que con los cuidados adecuados pueden mantenerse e incluso aumentar. Los principales recursos renovables son las plantas y los animales. A su vez, las plantas y los animales dependen para su subsistencia de otros recursos renovables, que son el agua y el suelo. Los recursos naturales no renovables son aquellos que existen en cantidades determinadas y al ser sobreexplotados se pueden acabar. El petróleo, por ejemplo, tardó millones de años en formarse en las profundidades de la Tierra y una vez que se utiliza ya no puede recuperar. Si se sigue extrayendo el petróleo del subsuelo al ritmo que se hace en la actualidad, existe el riesgo de que se acabe en algunos años. Los recursos naturales según su origen. Los recursos animales están conformados por las especies de nuestra fauna silvestre, como la taruca, el venado, la vicuña, los peces del mar, los camarones de los ríos costeños, etc. Los recursos vegetales están conformados por la vegetación silvestre que se ofrece en forma espontánea, como pastos naturales de la región andina, los bosques de nuestra región o la vegetación de las lomas costeñas. Los recursos minerales son los que más abundan. Los conforman todos los minerales metálicos que en el subsuelo forman vetas o filones, como el plomo, el oro, el zinc, etc. Y los minerales no metálicos, como el petróleo, el carbón y los materiales de construcción. Recursos naturales de la costa. El suelo. El suelo es considerado como uno de los recursos naturales más importantes. De ahí la necesidad de mantener su productividad, para que a través de él y las prácticas agrícolas adecuadas se establezca un equilibrio entre la producción de alimentos y el acelerado incremento de índice demográfico. El agua. El agua es un componente de nuestra naturaleza que ha estado en la Tierra desde hace más de 3.000 millones de años, ocupando 3/4 partes de la superficie del planeta. Su naturaleza se compone de 3 átomos, 2 de oxígeno que unidos entre sí forman una molécula de agua, H2O. La unidad mínima en que ésta se puede encontrar, la forma en que estas moléculas se unen entre sí determinará la forma en que encontremos el agua en nuestro entorno, como líquidos, en lluvias, ríos, océanos, chamachaca, etc. La sal. La sal es otro de los recursos naturales que tenemos en la costa. Se explota este mineral comestible en las depresiones costeñas, es decir, en las zonas que han sufrido un lento proceso de hundimiento y cuyo territorio se encuentra bajo el nivel del mar. En estas zonas aflojan aguas marinas que al evaporarse dejan de liberar las sales. Los fosfatos. Los fosfatos conforman otro grupo de recursos minerales de la costa. Son minerales formados por los esqueletos de animales marinos de épocas geológicas pasadas.